Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo soy Leonardo Gurría y esta es una cápsula más de la explicación del método Proteger. Si ustedes no han tenido oportunidad de ver las cápsulas anteriores, se los recomiendo porque, bueno, pues esta es una secuencia y ahorita ya estamos en una de las cápsulas más avanzadas. Si quieren saber más al respecto de el método Proteger, que de eso es de lo que se trata este grupo de cápsulas. Les recomiendo que busquen mi libro se llama Fundamentos del Método Proteger, está disponible en Amazon, es un libro muy fácil de leer, es pequeño, estamos hablando de los fundamentos del método y está en formato electrónico y en formato físico. Se llama Fundamentos del Método Proteger, insisto, está disponible en Amazon. Bueno, ahora esta cápsula se va a tratar de eh, la relación que existe dentro del método Proteger de los servicios, el ciclo de servicios, que es lo que estamos viendo del lado izquierdo abajo, la estructura de ejecución, que son los 4 pasos, entradas, actividades, herramientas y salidas, y los grupos de los servicios, ¿no? Que se llaman la evaluación o assessment de la empresa, arquitectura de la empresa, coaching y consultoría, mentoría en la alta dirección y educación. Estos tres eh, partes del método se juntan en una estructura que es esta que estamos eh, viendo en la pantalla. El assessment de la empresa, la evaluación, incluye, o sea, ese grupo de trabajo, ese grupo, eh, incluye el servicio de diagnóstico y evaluación. Cada uno de los servicios, como lo vamos a ver en esta cápsula, es integrado por 4, digamos, procesos de ejecución, que son las entradas, actividades, herramientas y salidas. Ahorita vamos a ver un poco sobre cada uno, cuáles son tanto las entradas, actividades, herramientas y salidas. Y así está la arquitectura de la empresa, que incluye otros 2 servicios con los mismos 4 procesos de ejecución, coaching y consultoría y mentoría a la alta dirección. Y en la base de este modelo tenemos la parte de educación, que es, digamos, el quinto grupo de servicios. ¿Qué vamos a ver hoy o qué vamos a ver en esta cápsula ahorita? Bueno, en este momento vamos a hablar del assessment de la empresa. Un poco como repaso, bueno, como refresco de la información. El assessment de la empresa incluye el servicio que se llama diagnóstico y evaluación, y básicamente de lo que se trata es la revisión de la situación actual de la empresa. Eso es lo que vamos a hacer en este momento en el que estamos, que se llama assessment de la empresa. Dentro del assessment de la empresa, y como todos los otros, lo vamos a ver ahorita, todos los otros servicios o grupos de servicios, hay 3 elementos: las áreas a diagnosticar, los aspectos a revisar y los entregables, independientemente de que pues tiene sus entradas, actividades, herramientas y salidas. Las áreas a diagnosticar, este no es una situación exclusiva o solamente, no significa que solamente vamos a ver estas áreas se van a diagnosticar, pero son las áreas más representativas de todas las organizaciones. Habrá organizaciones que tienen algunas áreas adicionales, como manufactura, no sé, como distribución, como, en fin, logística, ¿sí? Pero, y todas tendrán que ser diagnosticadas de acuerdo a lo que la empresa contenga o las áreas que formen la empresa. Pero digamos que básicamente áreas, no me refiero, también esto es una parte importante, en áreas no me refiero a departamentos o direcciones o grupos de personas que se dedican a esta parte, no, sino básicamente me refiero a áreas funcionales o áreas de conocimiento que tienen que ser revisadas en todas las empresas.
¿Cuáles son las que yo propongo mínimo que se deben revisar en cada uno de la aplicación de los servicios? Es la financiera, la parte financiera, la parte comercial, la parte de estrategia, la parte de marketing, de recursos humanos. Ahora, hay aspectos que tienen que ser revisados en cada una de estas áreas y al menos estos tres, todo esto lo explico en el libro, todo esto lo explico en cápsulas anteriores, por eso lo recomiendo que si tienen oportunidad búsquenlas en el sitio y en mi perfil y seguramente van a encontrar la liga para las otras cápsulas. Los aspectos que tenemos que revisar son los procesos, los indicadores y la tecnología. Ya lo menciono en otra de las cápsulas, procesos en esta parte, me refiero a lo que ejecuta cada una de las áreas que se están diagnosticando. Indicadores es aquellos elementos que nos permiten saber cómo está cumpliendo el área con sus objetivos o con lo que tiene como responsabilidad de ejecutar. Y la tecnología son todas aquellas cosas, no solo sistemas, no solo computadoras, sino todo aquello que le va a servir a eh, al área para poder llevar a cabo el trabajo que tiene que hacer. Y los entregables, pues al final son las salidas mínimas que de esta parte del assessment de la empresa tenemos que obtener. Eh, Aquí me extendí un poquito más en la explicación, los demás tienen la misma estructura y no me voy a extender mucho porque tanto áreas a diagnosticar como aspectos a revisar, pues básicamente son los que se repiten en los diferentes servicios del ciclo. Y ahora, como lo vimos en la imagen donde estaban los grupos, los servicios y los procesos, vamos a hablar dentro del assessment de la empresa, en específico, en el servicio de diagnóstico y evaluación, cuáles son las entradas, actividades, herramientas y salidas. En el caso de las entradas, básicamente lo que se va a utilizar en esta parte para poder hacer un diagnóstico y una evaluación de la situación actual de la empresa, acuérdense que el assessment de la empresa básicamente es eso, es saber cuál es la situación actual de la empresa en el momento y nivel de madurez en el que se encuentre. Entonces, lo que necesitamos es obtener información, digo, de fuentes que nos permitan saber de qué se trata esta parte de la situación actual de la empresa. Para eso, bueno, pues debe existir, insisto, en el nivel de madurez del que se encuentre, los documentos existentes de los procesos, es decir, de cuáles son las actividades que llevan a cabo cada una de las áreas. En niveles de madurez muy, digamos, iniciales, a lo mejor no existe una documentación propia de los procesos, pero sí las personas hacen algo, trabajan, ejecutan actividades y entonces en en los primeros niveles de madurez, pues tendremos que hacer la revisión de esos procesos, hacer los levantamientos, etcétera. Vamos a revisar también los objetivos y metas actuales de esa área o de la organización completa, tratándose el alcance que se esté haciendo en esta implementación del método. También dicen por ahí que si no aprendes de tu pasado, de tu historia, estás condenado a repetir los mismos errores. También vamos a utilizar información histórica que se haya utilizado, que se haya obtenido de seguimiento de ciclos o de iteraciones anteriores del ciclo, ¿sí? De seguimiento a cumplimiento de objetivos y metas en iteraciones anteriores de la implementación de este ciclo de servicios. Vamos a utilizar la información financiera actual. ¿Por qué? Pues porque nos interesa saber en términos de dinero, en términos de finanzas, cómo se encuentra la organización. Al final, todas las organizaciones tienen un objetivo fundamental que es ser rentables y bueno, pues para eso necesitamos la información financiera. Vamos a obtener información de marketing y comercial. Y aquí otra vez, cuando son, digamos que niveles de madurez eh, iniciales o pequeños o bajos, no le quiero poner un adjetivo que no sea justo, bueno, simplemente que están en un nivel de madurez inicial, pues también a lo mejor no hay estrategias específicas tanto de marketing y comercial. Comercial tiene que haber algo, porque, pues porque finalmente
todas las empresas para poder obtener ingresos, tienen que vender, y eso es la parte comercial. También vamos a buscar la información de capital humano, de recursos humanos, incluyendo perfiles de puestos, funciones, estructura, un organigrama y evaluaciones de desempeño del personal. Es posible que en las fases iniciales de este ciclo iterativo para elevar el nivel de madurez, pues no se tenga todo eso documentado, pero en ciclos posteriores seguramente ya lo vamos a tener documentado y lo vamos a necesitar utilizar y revisar para poder hacer esta evaluación de la empresa y sacar un diagnóstico al respecto. Y pues todo lo que tiene que ver, si se fijan, aquí estoy tocando esos elementos que yo dije que son los aspectos que vamos a utilizar, o vamos a revisar, que son procesos, tecnología, ¿sí? E indicadores, ¿sí? Aquí los indicadores son pues toda la información histórica del cumplimiento de objetivos, eh, los procesos, pues hablando tanto de marketing, comercial, recursos humanos, y la última parte que es tecnología, y que es el último punto que está en este cuadro de entradas, el que está a la izquierda de la pantalla, es inventario de infraestructura, hardware, software y sistemas. Y puede ser documentación también en general, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que se hacen en esta parte para poder llevar a cabo este servicio de diagnóstico y evaluación? Se revisa toda la documentación, se hace una revisión también de la información histórica, otra vez, hay que aprender de del pasado, y ya veremos más adelante en este ciclo de servicios, en la última parte, pues no tenemos que documentar las lecciones aprendidas y aquí también las vamos a utilizar. Eh, Tenemos que hacer una evaluación de la información, de toda esta información, para determinar cuál es la situación actual, es decir, en qué nivel de madurez de la organización nos encontramos. En cápsulas posteriores les voy a decir cómo identificar el nivel de madurez correspondiente de cada organización o de cada área, ¿no? Y tenemos que elaborar un documento que nos diga, con base en todo lo que estamos obteniendo, revisando, evaluando, un documento de diagnóstico. Es decir, vamos a documentar cuál es, desde la perspectiva de la aplicación del método, la situación realmente de la situación actual del área o de la organización. Y finalmente tenemos que elaborar un documento de riesgos. No podemos perder de vista nunca que cualquier cosa que hagamos, siempre va a estar expuesta a riesgos. Cualquier cosa que planeemos, ¿sí? Si queremos elevar el nivel de madurez de la organización, tenemos que hacer planes para mejorar. Y esos planes tienen metas, tienen objetivos y tienen también actividades, tienen una secuenciación, como ya lo vimos en otras cápsulas, de esas actividades. Pero al final todo está expuesto a riesgos y esos riesgos pueden hacer que este trabajo, esta planeación, pues no se cumpla como fue diseñada. Eh, y todo eso es por riesgos, por situaciones internas, externas o de cambios que están sucediendo en la organización, por la razón que sea. Y por eso tenemos que tener identificado cuáles son esos riesgos y cómo los vamos a gestionar. Las herramientas que vamos a utilizar para estas actividades y haciendo uso de las entradas, toda esa documentación, son entrevistas, revisión de documentación, vamos a hacer tormentas de ideas entre los equipos de trabajo y vamos a ir con aquellas personas que son los expertos de las áreas correspondientes, financiera, marketing, comercial, recursos humanos, manufactura, no sé, logística, distribución, etcétera, etcétera. Todos los expertos que pueden ser internos o externos a la organización o a las áreas para obtener información de ellos y poder aplicarlo en este servicio, diagnóstico y evaluación. ¿Y qué vamos a obtener? Ya lo veíamos en la lámina anterior, un inventario de procesos de indicadores y de la infraestructura con la que cuenta la organización, un documento de evaluación, un documento de diagnóstico. La evaluación es, a ver, esto sí está bien, esto no está bien, ahí ya hay juicios específicos, y el diagnóstico nos dice, bueno, pues aquí estamos parados y pues
Si queremos avanzar, tenemos que corregir esto y tenemos que corregir o reforzar o poner o crear cosas adicionales. Y finalmente el documento de riesgos del que hablábamos en esta actividad, que es la elaboración de los riesgos. ¿Sí? Otra vez me extendí un poco en pero vamos a continuar. La segunda parte, aquí son dos de los servicios en lo que es el bloque de arquitectura de la empresa. Aquí estamos hablando de dos servicios: definición de metas y generación de planes específicos. Lo mismo tienen sus cuatro procesos de ejecución: entradas, actividades, herramientas y salidas. Y vamos a ver cada uno por separado. Recordando, la arquitectura del negocio incluye dos servicios, que es definición de metas y generación de planes específicos. Y el objetivo de esta parte de arquitectura es conocer o documentar o crear la visión a corto y mediano plazo de la organización. Hablemos de la primera, bueno, hablemos en general de la arquitectura del negocio. Les decía yo que no me voy a detener demasiado aquí. Las áreas de arquitectura son las mismas: financiera, comercial, estratégica o estrategia, marketing y capital o recursos humanos. Las áreas del servicio que vamos a revisar es el establecimiento de las metas y los KPIs que nos van a permitir identificar realmente a dónde queremos llegar y cómo vamos a medir esa parte. Vamos a identificar los gaps, como ya lo veíamos en la primera parte. La situación actual nos dice dónde estamos parados, pero aquí en la arquitectura del negocio vamos a establecer metas, y esas metas nos van a dar una brecha que tenemos que cubrir, y ese es el trabajo para poder elevar el nivel de madurez de la organización, y esos son los gaps o las brechas. Vamos a generar esos planes de acción para cubrir las brechas, y vamos a diseñar una arquitectura de la empresa o del negocio que nos permita cubrir esas brechas. Los entregables, pues básicamente son las metas y los indicadores, ese documento de gap que nos va a permitir saber en realidad en dónde estamos parados. Los planes, considerando recursos, tiempos y costos, porque finalmente estos son los tres elementos básicos que vamos a necesitar para poder ejecutar los planes de acción. Vamos a identificar aquellos puntos que no pueden cambiarse, o que si son modificados se va a cambiar el tiempo de ejecución el tiempo planeado de la obtención o de la meta o del logro. Y por supuesto vamos a tener un documento que nos va a decir la empresa o la organización o el área correspondiente tiene que estar diseñada de esta manera para poder hacer frente a estos planes de acción que tenemos documentados. Y bueno, pues ahora en esta parte, les decía yo, son dos de los servicios. En la parte de definición de metas, las entradas van a ser aquella información que nos va a permitir saber a dónde tenemos que llegar. Nos va a permitir establecer a dónde queremos llegar. Y para eso, bueno, pues está la estrategia, los objetivos y metas de la organización. Toda esa información es fundamental. Es decir, si en un área de una organización cualquier actividad que se ejecute no está alineada a las estrategias o a la estrategia, los objetivos y las metas de la organización, algo no estamos haciendo bien. Tenemos que considerar todo eso para que cualquier cosa que vamos a plantear ahorita como definición, como metas, estén alineados con esos grandes objetivos, con esa gran estrategia. Si tiene oportunidad de ver la primera cápsula de todo este grupo de cápsulas, hablamos de los 5 elementos del método proteger y por qué se llama proteger. Estamos hablando de procesos, tecnología y gente. Esos son los 3 elementos que van a hacer que se ejecuten las cosas, que caminen las organizaciones, pero al centro debemos tener la estrategia. Esa estrategia es la que nos va a organizar estos 3 elementos. Y estos 3 elementos organizados y alineados con la estrategia, lo que deben obtener son los resultados. Y de ahí el nombre del método proteger: procesos, tecnología, gente, estrategia, resultados. Entonces, todo tiene que estar alineado a esta estrategia. Ahora, factores externos. Existen factores externos que pueden ser una influencia o pueden afectar a que estas metas se puedan o no cumplir. A lo mejor pueden ser restricciones, etcétera. Debemos considerarlo como parte de las entradas. Debemos utilizar las lecciones aprendidas de ciclos o de iteraciones previas
del ciclo de servicios para poder saber pues, lo que no debemos hacer o lo que sí debemos hacer de la mejor manera. Tenemos que considerar todos los procesos, los indicadores y la infraestructura con la que cuentan las organizaciones. Por supuesto que vamos a utilizar, porque para eso es, el documento de evaluación de la organización y el documento de diagnóstico y el documento de gestión de riesgos que fueron elaborados en el servicio previo. ¿Sí? ¿Cuáles son las actividades? Vamos a revisar todos los documentos. Con base en todos esos documentos y considerando la estrategia de la organización, vamos a establecer las metas y objetivos. Esas metas y objetivos deben cumplir con una serie de cosas, deben ser alcanzables, deben representar un reto, deben ser alineados, por supuesto, con toda la estrategia de la organización, deben ser medibles, etcétera. Vamos, necesitamos establecerlos de la manera correcta y los indicadores también deben ser establecidos aquí con base en esas metas para saber cómo vamos a medir que estamos llegando a esas metas. Todo esto lo vamos a generar en un documento. Por supuesto, estas metas y objetivos nos van a servir, y eso ya lo vimos como las entradas del paso anterior o del servicio anterior del ciclo, deben servir para cubrir las brechas que fueron identificadas. Y bueno, pues aquí hay, digamos, herramientas. Vamos a generar herramientas que nos permitan llevar a cabo ese seguimiento y estamos hablando de un tablero de indicadores. Aquí vamos a diseñar ese tablero, ¿sí? Y finalmente, ¿qué es lo que debe tener la organización o el área correspondiente para poder cubrir y cumplir con estos planes, con estas metas que estamos estableciendo? Y eso es la arquitectura del negocio. Aquí todavía no estamos elaborando los planes, aquí estamos definiendo a dónde queremos llegar. ¿Sí? En la parte de herramientas, pues igual tormenta de ideas, juicio de expertos y revisión de toda la documentación de la que acabamos de hablar. Las salidas, pues es el documento oficial de metas y objetivos, el documento donde van a venir los indicadores que nos van a permitir medir el avance, el documento de los gaps o de las brechas que están identificadas para saber si les vamos a cubrir, lo estamos cubriendo o no, el documento de arquitectura del negocio, cómo debe ser el negocio para cubrir toda esta parte, y pues el tablero de indicadores finalmente que nos va a permitir llevar a cabo el seguimiento de los avances. Y bueno, este es el segundo servicio de este grupo que se llama Arquitectura del Negocio y es la generación de los planes específicos. Las entradas, muchas de las entradas ahorita lo van a ver, son los documentos que fueron generados en el servicio anterior, las metas objetivos, los indicadores, los gaps, la arquitectura del negocio, el tablero de indicadores y el de gestión de riesgos. Todos esos son los documentos de entrada, es la información de entrada que nos va a servir para la generación de los planes. O sea, el primero nos dice dónde estamos, el segundo nos dice a dónde queremos llegar y esta parte nos dice cómo vamos a llegar a ese lugar. Las actividades, vamos a revisar toda la documentación correspondiente de esos documentos que tenemos ahí. Vamos a generar los planes de acción, es decir, las actividades específicas y la estructura de esas actividades, el famoso WBS, que nos va a permitir cubrir las metas, que nos va a permitir avanzar hacia las metas que tenemos establecidas. Y aquí me refiero al listado de las actividades a desarrollar de la etapa, la secuenciación de esas actividades por ejecutar, a todo eso me refiero como la estructura, la identificación y asignación de responsables de la ejecución de las actividades. Ahora sí, si la actividad 1 la tenemos identificada en el plan, esa actividad alguien la tiene que hacer, ¿sí? Y esa actividad tiene una dependencia, ¿sí? Una precedencia, es decir, necesita insumo, así como estos mismos procesos, necesita un insumo, depende de otra seguramente, y el resultado que arroje al ejecutarla, pues va a servir como insumo para otra actividad. Esa es la secuenciación de las actividades. ¿Y quién lo va a ejecutar? Sí, todo esto lo vamos a poner en un cronograma, lo vamos a poner en un plan, lo vamos a poner, podemos utilizar 1000 estrategias, 1000 o muchas de las metodologías que existen actualmente. Aquí estamos hablando a lo mejor solamente en las herramientas, ya lo vamos a ver, de un Gantt, que esto es una metodología, digamos, tradicional, es una metodología
de cascada, ¿sí? Pero también podemos utilizar metodologías ágiles y estas metodologías ágiles nos van a permitir poder medir el avance y hacer y entregar resultados, hacer, digamos, el cumplimiento de los objetivos de una manera más inteligente, ¿sí? Y bueno, al final, pues no solo el cronograma, solo para terminar la parte de actividades, bueno, la ruta crítica, es decir, aquellas actividades que sí o sí tienen que ser cumplidas en la forma en la que fueron planeadas, a lo mejor algunas tienen alguna holgura, pero estas de la ruta crítica, ¿no? Si la ruta crítica se ve afectada, por supuesto, tendrán que modificarse los planes y el documento de gestión de riesgos que tiene que ser revisado y documentado en cada paso de todo este ciclo de servicios. Las herramientas ya lo vimos, el desglose de trabajo, estructura del desglose de trabajo, que es el WBS, la revisión de la documentación, diagramas de Gantt, Microsoft Project, el cálculo de la ruta crítica, en fin, metodologías ágiles, dependiendo de lo que se trate, pero bueno, podemos utilizar metodologías ágiles que nos van a permitir saber en dónde estamos y cómo vamos avanzando y a entregar resultados más rápido y entregar resultados, aunque no sean los resultados finales, pero que vayamos avanzando en esta parte de resultados. Y las salidas, los planes de acción ya formalizados, los cronogramas con actividades, tiempos y responsables, la ruta crítica y siempre el documento de riesgos actualizado. Bueno, y ahora vamos con el tercer grupo, que incluye también un servicio y como ya lo hemos platicado, la estructura de implementación, entradas, actividades, herramientas y salidas. Este es el grupo al que me refiero, se llama coaching y consultoría. En este grupo que se llama coaching y consultoría se encuentra el servicio, ejecución, seguimiento y ajuste a planes específicos, que es el que pertenece al ciclo de servicios, y el objetivo fundamental o el mecanismo fundamental en este grupo es el acompañamiento de coaches y mentores, por eso se llama coaching y consultoría. Al igual que los otros, bueno, estos son los tres bloques, el que habla de las áreas son las mismas, financiera, comercial, estrategia, marketing y recursos humanos, pero bueno, dependerá de cada una de las organizaciones, si hay alguna otra área que haya que considerar. Aquí, en el caso de los aspectos con los que vamos a trabajar, son procesos, indicadores y tecnología, porque al final son las cosas que se están ejecutando, y la validación de avances de los planes establecidos. Es decir, aquí, a estas alturas del ciclo, de la iteración en la que nos encontremos, pero del ciclo de servicios nos encontramos ya en la ejecución, ¿sí? Ya nos encontramos justamente en la ejecución. Ahora, eh, los entregables son pues, documentos fundamentalmente de seguimiento y de validación del cumplimiento de metas, pero los vamos a revisar. Aquí tenemos los bloques de la estrategia de implementación, los procesos de implementación, entradas, actividades, herramientas y salidas. En este caso, las entradas para el servicio que está dentro del grupo coaching y consultoría, el servicio es ejecución, seguimiento y ajuste a planes específicos. Las entradas son, pues bueno, los planes de acción para cubrir los gaps. Fundamentalmente es esta guía que nos va a permitir saber cuáles son los pasos que tenemos que llevar a cabo, quién los tiene que hacer, con qué herramientas lo tiene que hacer, con qué recursos y de qué manera, es decir, con qué secuencia, cuál es el orden y cuánto es el tiempo esperado para la ejecución de cada uno de esos. Entonces, las entradas son los planes para cubrir esos gaps, el cronograma de actividades donde vienen pues, las actividades, los tiempos y los responsables, por supuesto la ruta crítica, que es una de las cosas que tenemos que cuidar muchísimo en esta parte de la ejecución. Tenemos que cuidar mucho la ruta crítica, porque al final la ruta crítica es aquello que si se ve afectado por algún riesgo que se haya convertido en realidad,
pues es lo que se va a ver afectado y que nos va a generar una desviación en la planeación. ¿Cuáles son las actividades? Propiamente la ejecución de las actividades planeadas en ese cronograma, las actividades de los planes. Tenemos que generar la documentación, es decir, la evidencia de que esas actividades se están ejecutando. Tenemos que llevar a cabo trabajos de seguimiento a la ejecución de esas actividades. Tenemos que documentar y hacer una retroalimentación de las desviaciones para hacer las modificaciones que sean necesarias al cronograma para vigilar en realidad cómo estamos llevando a cabo la ejecución de las actividades. Por supuesto que aquí es donde identificamos, o sea, ya tenemos un plan de riesgos, tenemos esos riesgos identificados, sabemos cuál es la probabilidad de que se conviertan en realidad, de que se conviertan en realidad estos riesgos, sabemos el impacto en ese plan de riesgos, sabemos cuál es el impacto cuando se convierten en realidad. Y también tenemos, por supuesto, las actividades de mitigación, las acciones de mitigación, para cuando esos riesgos nos están afectando ya, se convierten en realidad y nos afectan. Entonces, aquí es donde vigilamos puntualmente eh, los riesgos para estar preparados y en todo caso aplicar estas acciones de mitigación. Eh, y bueno, pues por supuesto la evaluación de la ruta crítica. Al final, la ruta crítica lo que nos va a decir es, vamos a lograr la meta, vamos a lograr el objetivo, me refiero en tiempo o en alcance también, porque finalmente eh, alguna desviación en el alcance también puede ver afectada la ruta crítica. Bueno, entonces, estas son básicamente las actividades. ¿Qué herramientas son las que vamos a utilizar? Pues herramientas como juntas de seguimiento, ¿sí? Juntas que nos van a permitir hacer esa comparación entre lo que tenemos planeado y lo que estamos ejecutando para saber si estamos cubriendo o no primero el plan y por supuesto las metas que nos hemos planteado. Eh, Tenemos que generar esos reportes de avance y reportes de estado del ciclo, de la iteración en la que nos encontramos, el ciclo de servicios. Y bueno, pues hay otras como listas de chequeo y algunas otras herramientas o artefactos que nos pueden servir para ejecutar este servicio. Pero básicamente es la ejecución de las actividades planeadas, el seguimiento a esa ejecución y si es que hay alguna desviación o se genera alguna desviación, los ajustes que correspondan. ¿Cuáles son las salidas? Pues los reportes de avance, revisados y formalizados, es decir, no solo es generar el reporte, sino que este reporte tiene que darse a conocer a todos los involucrados, a todas aquellas personas que tienen una influencia de cualquier tipo en los proyectos o en las actividades que han sido planeadas. Y no solo, no solo es, insisto, generarlos, sino revisarlos y formalizarlos. Un reporte de estado de ejecución de los planes, también revisados y formalizados. Aquí la formalización implica que se hayan revisado y que todo el mundo esté de acuerdo para que nadie se haya sorprendido. En el caso de que haya una desviación, por supuesto, las desviaciones tienen que estar documentadas, ¿sí? Generar esos reportes de desviaciones y retroalimentar esas desviaciones en el cronograma, es decir, en los planes, cómo se ven afectados los planes y derivados de esas desviaciones. Eso nos va a ocasionar que tengamos que actualizar nuestro plan, nuestro cronograma y, por supuesto, en todo el tiempo, en todo el ciclo, este ciclo de servicios, tenemos que estar muy atentos a la gestión de riesgos. ¿Sí? Y bueno, vamos ahora con el último, bueno, el último de los 5, pero bueno, nos falta el penúltimo en todo caso, de estos 5 grupos de servicios, que se llama mentoría a la alta dirección. ¿Qué es la mentoría a la alta dirección? La alta dirección, como ya lo he explicado en otras de las cápsulas,
La alta dirección es la máxima cabeza que está involucrada en la implementación de este método. Puede ser el dueño de la empresa, puede ser un grupo directivo, puede ser un director de un área, un director de una parte de la organización, pero al final a eso le llamamos alta dirección. ¿Y qué vamos a hacer aquí? ¿Cuál es el servicio del ciclo de servicios que vamos a aplicar aquí? La evaluación de los logros y los avances. Aquí es ver desde una perspectiva de la alta dirección, en retrospectiva, cómo vamos avanzando, cómo vamos obteniendo los resultados y cómo vamos evaluando los logros de la implementación del método. Y digamos que la herramienta que vamos a utilizar aquí en esta parte de la mentoría de la alta dirección es el acompañamiento al patrocinador principal. Ya decía yo que la alta dirección es la máxima cabeza del equipo en el que se esté trabajando. Normalmente es el director de la empresa. Sin embargo, en empresas muy grandes, pues puede ser el responsable de un área en particular. Lo ideal es que sea pues, la máxima cabeza. Y esa máxima cabeza, al ser el patrocinador de la implementación del método, le da fuerza a la implementación propiamente del método. La misma estructura, las áreas son las mismas áreas que hemos mencionado ya en slides previos. Y ahora aquí los trabajos de mentoría se van a dar a través de sesiones de seguimiento. Pueden ser semanales, pueden ser quincenales. Lo importante es que estas sesiones de seguimiento sean con una frecuencia no tan larga para que cualquier desviación pueda aplicarse de la manera más rápida a los planes, las adecuaciones a los planes. Por eso se sugieren sesiones semanales de seguimiento, en donde vamos a revisar el plan contra la ejecución y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Y hacemos los ajustes al plan. Y luego tenemos sesiones mensuales, tendremos sesiones mensuales que van a ser sesiones de validación de la ejecución del trabajo, pero aquí vamos a hacer los ajustes en todo caso de las metas, si es que al hacer el seguimiento correspondiente, nos encontramos con que pues no vamos a lograr la meta, o la meta es diferente porque ya cambió por alguna influencia externa o por alguna decisión interna que haya ocasionado que se tiene que modificar la meta. Por supuesto, los planes. Al final, los planes es otra cosa más que el camino, ¿sí? La representación del camino hacia la meta. Y los entregables, pues bueno, también ya los veremos ahorita un poco más a detalle, pero bueno, básicamente son los mismos documentos que tenemos, pero actualizados. Vamos a verlo en el siguiente slide. Aquí, siguiendo la misma estructura de esta cápsula, tenemos entradas, actividades, herramientas y salidas. La parte de las entradas para esto, que es la evaluación de los logros y los avances, son todos los documentos que se han definido y que se han generado y en todo caso se han actualizado en pasos anteriores del ciclo de servicios. Las metas, objetivos, los indicadores, las brechas que hayan sido identificadas, la arquitectura que se diseñó para poder cumplir con ese plan, con esos planes o bueno, con esas metas y objetivos. Por supuesto, la evaluación de la organización, ese documento que se generó en el primer paso del ciclo de servicios, ahí es donde ese fue el punto de partida y ahí identificamos en qué momento nos encontramos, cuál era el nivel de madurez de la organización. Hicimos una evaluación, hicimos un diagnóstico, esos dos documentos también son entradas fundamentales para revisar los logros y los avances y pues bueno, para que la alta dirección pueda saber y en todo caso tomar decisiones al respecto en caso de que haya que hacer algunos ajustes. Y el documento de gestión de riesgos que hemos platicado durante toda esta cápsula que es fundamental.
por supuesto, la última versión, ¿sí? Porque estamos en uno de los pasos del ciclo, en una de las iteraciones de este ciclo de servicios, y pues tenemos el documento actualizado de riesgos. Los planes, ¿sí? ¿Cuáles han sido los planes de acción para cubrir los gaps? Los cronogramas, que es el detalle de esos planes, con actividades, tiempos, responsables, la ruta crítica, por supuesto, los reportes de avance que son los que se generaron en el paso previo de ejecución, seguimiento y ajuste. Aquí vamos a utilizarlos, esos reportes de avance revisados y formalizados. Pues es tan importante que estén formalizados porque aquí los vamos a utilizar como uno de los insumos principales. Los reportes de estado, la ejecución de los planes y los reportes de desviaciones en caso de que esos riesgos se hayan convertido en realidad o haya habido algún cambio por alcance o por lo que sea. Entonces, toda esa información es la que vamos a llevar a la mesa de la alta dirección. Insisto, puede ser una persona, puede ser un grupo de personas, para revisar cómo vamos avanzando desde la situación inicial y en qué momento nos encontramos. Las actividades, pues tendremos que hacer la revisión del cumplimiento de las actividades ejecutadas, todo eso basados en la documentación que acabo de mencionar. Tendremos que hacer una revisión del avance contra las metas. Esta es la actividad fundamental y eso no solo sucede aquí, pero aquí estamos hablando de que la alta dirección no es la que ejecuta, entonces necesita toda esa información. Los que ejecutan tienen que estar llevando a cabo esa revisión del avance contra las metas. Las modificaciones a los cronogramas, si es que se tienen que modificar esos cronogramas derivados pues, de la revisión y validación del cumplimiento de las actividades. Los cronogramas, como ya mencionamos, es el detalle de los planes y los planes nos sirven, es el camino, es el mapa que nos va a llevar de un punto a otro para elevar el nivel de madurez. Y ese punto al que queremos llegar son las metas. Y entonces, si se ven modificados los planes o por alguna razón las metas tienen que modificarse también, bueno, aquí tenemos que hacer y formalizar esa modificación de las metas. Si la planeación es suficientemente buena, no deberíamos tener absolutamente ningún problema para poder mantener las metas. Sin embargo, recordemos que toda esta documentación son documentos vivos. ¿Por qué? Porque estamos ejecutando y no depende de una sola persona, no depende de una sola circunstancia, pero bueno, lo ideal es que no sufra cambios. Sin embargo, como son documentos vivos, pues tendremos que considerar todas esas partes. Tendremos que hacer en las actividades esas sesiones semanales de seguimiento y las mensuales de validación para ajustar metas y planes. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Son muy sencillas. Puede haber más, no solo en este, sino en cualquiera de los otros servicios, herramientas como juntas de revisión, reportes de cumplimiento, de metas, de actividades, de cronograma, etcétera, etcétera. Listas de chequeo, donde vamos validando si hemos hecho o no hemos hecho algo, si hemos cumplido o no hemos cumplido con lo que estamos esperando, etcétera. Y puede haber otras herramientas. Hablo más sobre este tema en mi libro que se llama Fundamentos del Método Proteger. Y bueno, en estas cápsulas pretendo dar explicaciones un poco más específicas y en no mucho tiempo vamos a sacar las guías correspondientes a cada una de las etapas de estos grupos de servicios y de cada uno de los servicios. Y finalmente las salidas. Entonces aquí en las salidas, dado que utilizamos toda la documentación inicial y las actualizaciones y los reportes de seguimiento, hicimos una revisión de toda esa documentación y modificamos en todo caso las metas o simplemente validamos los avances. Las salidas van a ser pues, las metas y objetivos validados y actualizados. En todo caso actualizados. Documentación de indicadores, también validados y actualizados, es decir, si no sufre ningún cambio, aquí es donde decimos, señores, siguen siendo válidos, tanto las metas como los indicadores. La arquitectura también es un documento, la arquitectura del negocio,
Es un documento que también vamos a revisar y vamos a validar en esta parte. La evaluación de la organización. Aquí vamos a, si sufre alguna modificación, por modificación de alcance, por modificación de metas, etcétera, si sufre tanto la evaluación como el diagnóstico de la organización, pues tendremos que simple y sencillamente modificarlos y validarlos también aquí. Como lo hemos dicho en todo el ciclo de servicios, el documento de riesgos tendrá que estar actualizado y fundamentalmente los planes de acción para cubrir esos gaps. Y en esos planes y en los cronogramas correspondientes, pues la ruta crítica actualizada si es que se ve, o validada, simple y sencillamente la ruta crítica a lo mejor sigue siendo la misma. Bueno, con estos son los 4 grupos de servicios, que incluyen los 5 servicios del ciclo. Y ahora nos vamos a la última parte, que es la parte de educación. ¿De qué se trata esta parte de educación? Al final, todo lo que acabamos de ver es, en este ciclo de servicios, es la ejecución del trabajo propiamente. Pero necesitamos tener a lo mejor los conocimientos o profundizar en los conocimientos de las diferentes áreas en las cuales nos queremos o queremos mejorar en la organización. Y bueno, para eso dentro del método se proponen varias cosas. Cursos y exámenes de certificación, y estos cursos o talleres pueden ser talleres temáticos. ¿Y a qué me refiero con temáticos? Porque tienen que ver pues, con una de las disciplinas, a lo mejor finanzas o marketing o gestión comercial o de estrategia, etcétera. Y una cuestión es el curso, un curso en donde se muestre o se entregue el conocimiento, la documentación en todo caso, pero los talleres, o sea, el curso solo no, en el método no consideramos que sea eh, suficiente, sino tiene que estar el curso y tiene que haber un taller. Ese taller nos va a servir para eh, hacer un trabajo previo a la implementación de el tema del cual hayamos tomado los cursos. Y lo ideal para estar seguros de que estamos aplicando las prácticas, las mejores prácticas, es que estos cursos impliquen también una certificación del conocimiento para las personas que lo requieran. Puede ser que el conocimiento no sea necesario que se certifique por un ente externo. Sin embargo, si se puede, pues eso es lo ideal. Pero si no, hay que hacer una certificación por los expertos internos de la organización sobre los temas que queremos que sean implementados y sean utilizados en la implementación del método. Una, la misma estructura aquí, en esta lámina, las áreas pues, son las mismas que hemos platicado. Ya platicamos sobre los cursos temáticos, los talleres, cuáles son, cuál es la diferencia y por qué uno y otro y tienen que ser complementarios. Los cursos de certificación y los exámenes de certificación cuando se trata de prácticas que son certificables por algunos terceros, ¿no? ¿Y cuáles son los entregables? Pues el personal con el conocimiento adquirido, capacitado, entrenado y en todo caso certificado. Estos talleres, solo para cerrar y tener la misma estructura, aquí no tenemos entradas, actividades, herramientas y salidas. Aquí básicamente estamos hablando de la aplicación de trabajos de transferencia de conocimiento hacia las personas que lo requieran en la implementación del método. Al ser un ciclo en el cual, como ya pudieron darse cuenta, es un ciclo, finalmente es un ciclo de mejora, en donde lo primero que hacemos es vemos dónde estamos parados, diseñamos hacia dónde queremos ir, establecemos a dónde queremos llegar, después trazamos la ruta para llegar a ese lugar donde queremos llegar, después ejecutamos todo eso que hemos trabajado, evaluamos, ¿sí? Y aprendemos, ¿sí? De las lecciones que nos haya dado este trabajo, esta iteración del ciclo, y todo esto, y volvemos a empezar.
Pero todo esto representa un ciclo de mejora al final. Y de lo que se trata el método es que cada iteración nos permita ser mejores, tanto en la organización como organización, en los procesos, en la tecnología y por supuesto en la gente. Y una de las cosas que nos van a permitir hacer que la gente sea mejor para la organización, y bueno, esto también le sirve de manera personal a los miembros de la organización, son esto que es la adquisición de conocimientos nuevos y la certificación del conocimiento que han adquirido. Eh, Todo esto representa pues, una mejora, y la idea es que si mejoran los procesos, si mejora la gente, si mejora la tecnología, todo basado en una estrategia, la consecuencia es que vamos a tener los resultados que estamos esperando, los resultados que la organización requiere. ¿Sí? Pues bueno, con esto se concluye esta cápsula. Es una cápsula que fue un poco más larga, pero si quieren tener más información al respecto de esta parte y de las otras cápsulas, les recomiendo que busquen mi libro que se llama Fundamentos del Método Proteger. Ahí explico el ciclo de servicios, los grupos de servicios, la estrategia de implementación, los procesos de implementación, en fin, el modelo como tal. Ahí explico prácticamente todo, los niveles de madurez, y está disponible en Amazon, está disponible en formato digital y en formato físico, como lo requieran. La verdad es que es un libro de fácil lectura y voy a sacar las guías derivadas de todas estas cápsulas que hemos estado generando, que he estado generando. Voy a sacar las guías muy pronto para tener, digamos, el detalle de todo lo que representa el método Proteger. Pero bueno, si pueden, busquen mi libro, se llama Fundamentos del Método Proteger. Está disponible en Amazon. Muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente cápsula.